Esta es la historia de un hombre que después de cometer sus horripilantes crímenes llamaba a la policía supuestamente arrepentido, confesando las atrocidades que había cometido, eso sí, sin nunca revelar su identidad. Con todo y esto, cada vez sus crímenes se volvieron peores. Esta es la historia de Paul Michael Stefani. Paul Stefani nació el 8 de septiembre de 1944 en Austin, Minnesota, donde creció en un rancho a las afueras de dicha localidad junto a su madre, su padrastro y sus 9 hermanos. El padre de Paul murió cuando éste tenía apenas 3 años de edad. Al tiempo su madre rehizo su vida junto a otro hombre, cuyo comportamiento violento y agresivo se tradujo en golpes contra ella y sus hijos. En varias ocasiones este tipo les golpeaba en la cabeza con un objeto contundente, o si no, su maltrato favorito era lanzarlos por las escaleras. Paul era de los que obtenían más castigos y maltrato. Este recibió más de una vez palizas que lo dejaba marcado. Tras graduarse en la escuela secundaria, el joven decide mudarse a St. Paul en Minneapolis y buscar trabajo. Durante los siguientes años de su vida, el joven trabajó descargando camiones para empresas de herramientas, para después ser contratado como conserje de un hospital. Ya en la edad adulta, Paul conoció a una chica llamada Beverly, con quien después de un breve noviazgo se casaría. Al tiempo la pareja tendría una hija, pero después de esto Paul Stefani empezó a cambiar. Se convirtió en un hombre abusivo y hostil con su esposa. Esta lo denunciaría y el hombre terminaría en prisión acusado por agresión. Al salir de la cárcel llegaría el divorcio. A esta vida personal resquebrajada se sumó también su despido de la fábrica donde él trabajaba como conserje. Desde el año 1977 Paul trata de conseguir otro trabajo, además de salir con otras mujeres. Sin embargo, debido al hombre violento en el que se había convertido Stefani, no duró en ningún trabajo y una de sus últimas novias decidió dejarlo, pues temía por su vida. En la víspera del año nuevo de 1980, Paul entró en una espiral de ataques en contra de mujeres que lo llevaría a cometer su primer crimen. Todo ocurrió cuando el ahora ex empleado, enojado con su antiguo jefe y con la citada novia que lo había abandonado, decidió regresar a las instalaciones de la fábrica en busca de venganza. Pero Karen Potak, una universitaria de 20 años, se cruzó en su camino y vio en ella la víctima perfecta para desahogar toda su ira. Paul Michael Stefani tomó una barra de metal y con esto golpeó una y otra vez a Karen. Le cortó la garganta con un cuchillo para después abusar de ella. El criminal, al darse cuenta de lo que había hecho, llama al 911. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y confiesa su crimen con voz llorosa. Les dice dónde está tirado el cuerpo de la joven Karen. Inmediatamente llegan oficiales y paramédicos al lugar del crimen. Ahí se encontraba Karen Potak, quien estaba gravemente herida, pero milagrosamente sobrevivió. Eso sí, con graves daños cerebrales debido al brutal ataque, y por esto nunca pudo ayudar a los detectives con la investigación. El supuesto remordimiento de Paul Michael Stefani solo duraría unos pocos meses. Era la tarde del 3 de junio del año 1981, cuando un grupo de adolescentes jugaba béisbol en un campo cerca de una construcción, cuando se percatan que había algo parecido a un cuerpo humano. Al acercarse, ahí estaba postrado el cuerpo sin vida de una joven. Al llegar, los investigadores ven que la mujer había sufrido heridas en el pecho, el estómago y la parte interna de los muslos. Al final, el médico forense determinó que había sido apuñalada un total de 61 veces con un picayelos. La mujer fue identificada como Kimberly Compton, de 18 años, recién graduada de la escuela secundaria y quien se había mudado desde Wisconsin en busca de trabajo ese mismo día. Los detectives no tenían ninguna pista de quién podría haber perpetrado tan terrible crimen, hasta que 48 horas después de haber sido encontrado el cadáver reciben una llamada anónima. Un hombre llorando decía: "No sé por qué tuve que apuñalarla, estoy muy molesto por eso", para terminar diciendo: "Apuñalé a una mujer con un picayelos". La policía sabía que era el asesino que buscaban, ya que la información de que Kimberly había sido asesinada con un picayelos solo lo sabían los cuerpos de investigación. Y aunque trataron de rastrear de dónde provenía la llamada, no lo lograron, ya que había sido una llamada muy breve. Pero horas más tarde, Paul Stefani volvería a llamar a los cuerpos policiales. Ahora sí habían logrado rastrear la llamada hasta una cabina telefónica en una estación de autobuses. Los investigadores inmediatamente llegaron al lugar, pero había desaparecido el asesino y lamentablemente ningún testigo lo había visto. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her.
I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe I just like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. Los detectives sabían que era cuestión de tiempo de que Stephanie volviera a atacar. Por eso deciden publicar en los medios de comunicación un extracto de una de las llamadas de Paul, con la esperanza de que alguien reconociera la voz. Pero nadie reconoció esa voz llorosa para desespero de los oficiales. Y ahí quedaba el caso estancado hasta que un año después del ataque de Kimberly, un joven repartidor de periódicos ve la silueta de un cuerpo a la orilla del río Mississippi en Minneapolis. Al acercarse ahí se encontraba el cuerpo de Barbara Simmons, una enfermera de 40 años de edad, quien había sido brutalmente apuñalada con un picayelos. Todavía los detectives no habían relacionado este crimen con los otros cuando reciben una llamada. Emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my safe. I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm going to kill myself, I think. Where are you? I'm just going to... If somebody dies with a hook shit on, it's me. I killed both of them. I'm sorry. I'll never make it to heaven. Ya con el FBI también tras la pista del asesino saben que Bárbara la noche que había sido asesinada estaba en el bar Hexagon. Al interrogar a los cantineros del lugar, estos recuerdan que ella había estado hablando con un hombre blanco. Hasta uno de los cantineros recordaba que ella expresó que esperaba que este individuo no estuviera ebrio, ya que lo único que quería era llegar a su casa. La policía examinó fotografías policiales de delincuentes con antecedentes de agresión violenta y las redujo a una serie de 8 fotografías, basada en la descripción del sospechoso de los testigos. Los detectives hicieron que el personal del bar revisara las fotografías policiales e identificaron al hombre que estaba con Barbara Simmons. Este era Paul Michael Stephanie. Al investigar sus antecedentes, la oficina del fiscal del condado descubrió que Stephanie había trabajado en la fábrica, donde Karen Potak había sido atacada el día de Año Nuevo. Pronto se convirtió en el principal sospechoso de la investigación y la policía estableció un equipo de vigilancia que seguía a todas partes a Paul Michael Stephanie. Solo que la noche del 21 de agosto de 1982 en un descuido perdieron la pista de Stephanie. Solo horas después un hombre llamó a la policía después de presenciar cómo apuñalaban a una mujer con un supuesto destornillador. El hombre intentó intervenir pero el sospechoso lo amenazó para después huir del lugar en su automóvil. La mujer que había sido atacada era Denise Williams, de 21 años, que se dedicaba al trabajo más antiguo del mundo. Ella había sido apuñalada 13 veces pero había sobrevivido. La mujer le dijo a la policía que el sospechoso se había ofrecido a llevarla a su casa, pero de repente había parado en la carretera, sacó un destornillador de la guantera y empezó a atacarla. En pleno ataque, Denise Williams consiguió una botella de vidrio en el auto de Paul. De inmediato se la estrella en la cara del asesino y logra escapar. Justo en ese momento aparece el testigo que había llamado a la policía. Los investigadores le mostraron varias fotos policiales a la víctima. Ella no dudó en ningún momento en señalar la foto de Paul Michael Stephanie. Mientras ya era buscado el asesino, la policía quedaría atónita cuando recibiría una llamada. Necesito una ambulancia, estoy destrozado, me golpearon y estoy sangrando. Los investigadores le prestaron la ayuda. Al preguntarle ya cara a cara qué había pasado, este dice que había sido víctima de un robo. Pero ya los detectives tenían el expediente a mano del asesino de la voz llorosa, con fotos de las víctimas. Al mostrarle esto, él se levantó de la silla inmediatamente y dice: no me vas a culpar de esto, con un tono de voz totalmente diferente del que había usado hasta el momento. Negó en todo momento saber algo sobre el asesino de la voz llorosa. Paul Michael Stephanie sería acusado de asesinar a Barbara Simmons y por el ataque a Denise Williams. Por los otros casos, al no tener pruebas, la fiscalía decidió no acusarlo. En el juicio, Paul Stephanie seguía diciendo que era inocente, pero al reproducir las llamadas que había hecho a la policía llorando después de cada ataque, su hermana, su ex esposa y una mujer que vivía en la misma casa que Paul reconocerían que esa era la voz de Stephanie. Paul Michael Stephanie sería sentenciado a 40 años en prisión por el asesinato de Barbara y 18 años por el ataque a Denise Williams. Más de una década después de su condena en el año 1997 y después de ser diagnosticado con cáncer de piel, Paul Stephanie se acercó a las autoridades tras las rejas para confesar. Solo quería una cosa a cambio, una fotografía de la lápida de su madre.
A cambio de las imágenes, Stephanie admitió las agresiones y asesinatos de los que era sospechoso, pero también afirmó haber asesinado a otra mujer. Stephanie no recordaba ningún dato que identificara a dicha mujer, solo que la había ahogado en una bañera. Después de una búsqueda, vio una mujer que coincidía con la muerte que decía Paul. Era Kathleen Greening, una maestra de escuela de 33 años de edad, que fue encontrada muerta en su bañera el 21 de julio del año 1982. En entrevistas posteriores con los medios, Stephanie no ofreció ninguna idea sobre sus motivaciones detrás de los asesinatos, pero dijo que había una voz en su cabeza que le decía: Paul, es hora de matar. El 12 de junio del año 1998, Paul Michael Stephanie fallecería en la prisión de máxima seguridad de Oak Park Heights. En total fueron 3 mujeres asesinadas y otros 2 ataques violentos que dejó este asesino en serie que siempre será recordado como el asesino de la voz llorosa. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor dale like, compártelo en tu red social y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.